Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Enrique Díaz y Díaz, soy cardiólogo, soy jefe de hospitalización del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, secretario de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y les voy a hablar de un tema que es seguramente de su interés, la hipertensión arterial y los factores de riesgo. En esta encuesta, ustedes saben que el ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se elaboró en 2006, se ha ido actualizando de acuerdo a las cifras del INEGI. Entonces podemos decir hoy en día que en México hay 22 millones, prácticamente 22 millones y medio de sujetos hipertensos, de los cuales 11 millones 200 mil únicamente están diagnosticados y por lo tanto un porcentaje mucho más bajo, solamente 8 millones 200 mil sujetos están con tratamiento farmacológico. Esto quiere decir que únicamente del total de pacientes hipertensos en el país, únicamente 5.700.000 sujetos están en control. Y la hipertensión, como sabemos, no solamente es una enfermedad, es un factor de riesgo. Y es un factor de riesgo que incrementa el riesgo cardiovascular de otras enfermedades concomitantes que frecuentemente tienden a estar presentes, como es la diabetes mellitus, hasta en un 30%, la hipercolesterolemia en un 36.5%, la hipertrigliceridemia más de un 50% y la obesidad y el sobrepeso en un 78%. Y sabemos que en México, debido a las características de sujetos con hipertensión, con diabetes, con sobrepeso, la población es de un riesgo muy alto. Y eso quiere decir que más del 88% de los pacientes hipertensos en nuestro país difícilmente se van a poder controlar con monoterapia. Van a necesitar de entrada tratamiento con dos o más fármacos. Y sabemos también que la hipertensión es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, pero que si nosotros la manejamos de forma adecuada, vamos a disminuir el riesgo que eso conlleva. Entonces, disminuyendo las cifras de presión arterial, pero también disminuyendo las complicaciones o controlando los factores de riesgo, conseguiremos que un paciente que esté en un riesgo alto o en un riesgo muy alto, lo podamos llevar a un riesgo bajo, a un riesgo moderado. Esa es la gran ventaja de tratar a los pacientes y llevarlos a las metas. ¿Por qué es el objetivo de los médicos el llevar los pacientes a las cifras de presión arterial ideales? Porque desde Framingham sabemos que a partir de cifras tan marginales como 115/75, el incremento de las cifras de presión arterial sistólica por 20 milímetros y de la tensión arterial diastólica por 10 milímetros duplica el riesgo. Entonces, por cada incremento de 115/75 a 135/85 en cifras que estrictamente consideraríamos como cifras dentro de la normalidad, ya sabemos que es un riesgo duplicado. Y esto se va incrementando conforme se va elevando las cifras de presión arterial. Incluso sabemos, por este metaanálisis, que es un metaanálisis muy interesante de 61 estudios observacionales prospectivos que involucran a 1 millón de sujetos estudiados, que la disminución tan marginal de 2 milímetros de mercurio de las cifras de presión arterial sistólica, podemos obtener la reducción del 7% de la mortalidad por cardiopatía isquémica y un 10% de reducción por la mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Con lo cual, evidentemente las metas de tratamiento es llevar al paciente a sus cifras de atención adecuadas, pero además tenemos que tener otras metas complementarias, como es disminuir la obesidad, disminuir el índice de masa corporal a lo ideal a menos de 25, llevar el colesterol total a menos de 200 miligramos, evitar el tabaquismo y evitar el consumo excesivo de sodio y alcohol. Y evidentemente también aquí estaría incluido disminuir las cifras de glucemia de nuestros pacientes diabéticos. Y que eso conlleva el tratamiento combinado,
Lo podemos ver claramente en esta gráfica, en la que los estudios clínicos más importantes se observa cómo la disminución en la presión arterial se obtiene con el número elevado de antihipertensivos. En promedio, 3 e incluso a veces 4 antihipertensivos. Sabemos por muchos estudios que el promedio de medicamentos que se deben de tomar está entre 2 y 3, es más de 2, no llega a 3, pero con eso es lo mínimo indispensable para que estos pacientes puedan llegar a metas. Las guías de tratamiento de hipertensión, sobre todo las guías europeas, que son del 2007, con una actualización en el 2009, las guías americanas, el JNS7, que son del 2003, estamos esperando la actualización próximamente en este año, y sobre todo las guías mexicanas, la norma oficial mexicana, todas ellas mencionan y recomiendan la terapia combinada como un dato inicial en el tratamiento de los pacientes de más alto riesgo. Vean ustedes cómo les mencionaba en el JNS7 y en las guías europeas, en ambas guías, en ambos estudios, se menciona que el tratamiento se debe de iniciar en los pacientes de riesgo más alto. Y además, en las recomendaciones, en esta actualización de las guías europeas que fueron publicadas inicialmente en 2007, la actualización del 2009, nos menciona que el bloqueo del sistema renina-angiotensina con diurético o la otra opción, el bloqueo del sistema renina-angiotensina con calcio antagonista o calcio antagonistas más diuréticos. Estas son las tres opciones que idealmente podríamos utilizar. Sabemos hoy en día que de acuerdo a la experiencia y a los numerosos estudios, que probablemente cualquiera de estas dos, sobre todo el bloqueo del sistema renina-angiotensina con diurético o el bloqueo del sistema renina-angiotensina con un calcio antagonista, sean las mejores opciones para iniciar el tratamiento de estos pacientes. Y esto va a estar en relación al riesgo de ese paciente. Insisto, de acuerdo a que si el paciente tiene un estadio 1 con una disminución, con una elevación de las cifras de presión arterial ligeras, tiene un riesgo cardiovascular bajo o moderado, y entonces, de acuerdo a esto, las cifras de objetivo serán menores de 140 a 90, lo que podríamos iniciar es monoterapia a dosis bajas. Pero ya lo mencioné, ese es un grupo, en verdad, muy pequeño. Nada más el 20% de nuestra población se verá beneficiado con este tratamiento debido a que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo. Tienen las cifras de presión arterial muy elevadas, tienen varios factores de riesgo presentes y de acuerdo a eso entonces el objetivo probablemente sea más estricto, llevar a los pacientes a cifras de 130-80. Para conseguir eso tendremos que iniciar con una combinación de dos fármacos a dosis, no lo voy a llamar bajas, sino a dosis adecuadas. Y si no alcanzamos el objetivo, lo que tendremos que hacer es combinar esta combinación previa a dosis más altas, a dosis plenas, o asociar un tercer fármaco a dosis iniciales. Si aún así no podemos controlar las cifras de presión arterial o no lo llevamos a las metas adecuadas para sus características individuales, tendremos que hacer una combinación de 3 fármacos a dosis mucho más altas. Eso ya estaríamos hablando de lo que llamamos como hipertensión resistente. ¿Cuáles son las ventajas del empleo de tratamiento de combinación? Pues es la eficacia. Vamos a obtener una mayor disminución de las cifras de presión arterial, la efectividad, vamos a tener a más pacientes en meta, vamos a tener la ventaja de la eficiencia, menor número de eventos adversos y además tendremos lo que llamamos un tratamiento más integral. ¿Por qué? Porque estamos dando varios frentes de ataque mediante la inhibición de un sistema, como puede ser el sistema renina-angiotensina, inhibición del sistema adrenérgico, dando un tratamiento para disminuir la volemia. Entonces estamos llevando al paciente
con tratamientos a diferentes frentes. Eso también va a favorecer el que estemos manejando diferentes fármacos a contrarrestar la contrarregulación que se presenta en los pacientes, sobre todo cuando damos inhibidores del sistema renina-angiotensina, y sabemos que el paciente va a ser más adherente mientras menos tabletas tenga que tomar. ¿Cuáles son entonces las ventajas de estas combinaciones? Bueno, dentro de las combinaciones podemos tratar al paciente con fármacos en forma individual o podemos darle lo que llamamos combinaciones fijas, que es que en una sola tableta tengamos la opción de 2 o 3 fármacos en esa única tableta. Ventajas: la reducción del número de comprimidos, que como les mencionaba, da una mayor adherencia de nuestros pacientes, la reducción del número de tomas diarias. Recuerden que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes ya de edad adulta, que pueden tener despistes y descuidos en la toma de medicamentos, y el hecho de que tengan que tomar varias tomas al día, eso va a facilitar el olvido de alguna de las tomas. La facilidad de la prescripción, reducción del gasto. Habitualmente las medicinas que vienen 2 o 3 tabletas en una sola presentación suelen tener un gasto que sumado con las tomas individuales es menor, y tenemos también sin duda una mejoría del cumplimiento. Tenemos indudablemente también algunos inconvenientes. No podemos fraccionar los comprimidos, no podemos estar partiendo estos comprimidos, por lo tanto puede ser una dosificación rígida que nos aventaja el hecho de que habitualmente estas presentaciones nos dan una gama de dosificación muy amplia y no es una presentación única, pero también la dificultad de aplicar la cronoterapia. Ustedes saben que hay ciertos fármacos que se administran mejor durante la noche, otros que es mejor durante el día, y cuando están todos juntos, pues evidentemente no vamos a tener esa ventaja. Este es un estudio muy interesante que les presento. Es un estudio realizado en España por el profesor Coca, en el que a través de los años podemos ver que cada vez que se incrementa el número de combinaciones, podemos observar que hay un mayor control de los pacientes con hipertensión arterial. Y así podemos ver que iniciamos en 1995 en el estudio el Control Press, nada más un 28% de pacientes traían un tratamiento combinado y nada más un 13% estaban en control, para que ya en 2003 42% de los pacientes estaban con tratamiento combinado, y eso llevó a un incremento del 38.8% del control. Hablando de los efectos farmacológicos y farmacocinéticos de irbesartán, podemos decir que tiene una vida media prolongada, tiene una alta biodisponibilidad y además tenemos un grado de bloqueo del receptor de angiotensina del 100%, con un efecto máximo de la presión arterial a las 2 semanas, que es un tiempo relativamente corto. Sabemos además que el irbesartán mejora los factores de riesgo metabólicos en contraposición a otros fármacos, como pueden ser los diuréticos tiacídicos o los beta bloqueadores, en los cuales el irbesartán ha disminuido el efecto de la glucosa, del metabolismo de la glucosa y de los triglicéridos con su administración, comparando desde el inicio en la basal a un seguimiento a lo largo de 9 meses. Y el efecto de los fármacos antihipertensivos, verdaderamente uno de los factores que más buscamos en estos fármacos, aparte de disminuir las cifras de presión arterial, son esos efectos añadidos, como puede ser la reducción de la hipertrofia ventricular izquierda, que como sabemos es un factor independiente de riesgo. Y aquí, en esta diapositiva, podemos observar cómo los ARA2, los medicamentos que son parte de la familia del irbesartán, son los que obtienen una mayor regresión de la hipertrofia ventricular izquierda en comparación
con las otras familias de antihipertensivos, como pueden ser los bloqueadores de los canales de calcio, los mismos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los diuréticos y los beta bloqueadores. Y en este estudio, es un estudio clásico, el estudio Silvia, en el que comparamos la administración de irbesartán con el atenolol, que es, fue durante mucho tiempo uno de los antihipertensivos más prescritos y definitivamente el betabloqueador más prescritos. Podemos observar cómo, comparando en la reducción de la masa ventricular izquierda, hay una disminución significativamente mayor de irbesartán comparado con atenolol. Y también incluso podríamos decir que el fármaco antihipertensivo más prescrito durante mucho tiempo, que fue el amlodipino, también en una comparación de irbesartán con amlodipino podemos observar que no hay diferencias de inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el irbesartán no es inferior al amlodipino para disminuir la hipertrofia ventricular izquierda y que incluso aumenta la probabilidad de mantener el ritmo sinusal. Esto debido a que favorece el remodelamiento ventricular, disminuye las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y de esa manera favorecemos que la presión de la aurícula izquierda disminuya, haya menos dilatación de la aurícula izquierda y eso favorece el hecho de que nuestro paciente pueda permanecer en ritmo sinusal. Comparado, como pueden ver, incluso con un antiarrítmico clásico para el tratamiento de la arritmia, que es la miodarona. Y vean cómo otro de los factores que es trascendental en lo que buscamos en nuestros pacientes, sobre todo por lo que les mencionaba, que la hipertensión es una enfermedad crónica, es una enfermedad en la que toda la vida tienen que tomar medicamentos. Entonces nos interesa en sobremanera que nuestros pacientes sigan tomando la medicina desde que se la prescribimos hasta que decidamos que haya algún cambio. Y el irbesartán es el fármaco como tratamiento inicial en monoterapia que da los mejores resultados de mantener el tratamiento durante un año. Esto es, da una adherencia mayor de nuestros pacientes. Y bueno, comparado ya con un familiar cercano, con otro ARA2, que fue el primero y por lo tanto el líder en la prescripción de los ARA2, el losartán, podemos observar en este estudio en la que se observan los cambios de la presión arterial sistólica desde la basal a 8 semanas de tratamiento, como diferentes dosis de irbesartán, 300 miligramos, 150 miligramos, y la dosis habitual de losartán, que es 100 miligramos, podemos observar sobre todo que hay diferencia significativa cuando damos la dosis promedio de 300 miligramos de irbesartán. Y la reducción del irbesartán frente al valsartán en monoterapia también podemos valorarla por medio de 3 métodos. Son 3 métodos que están perfectamente validados y aceptados, sobre todo por las guías europeas de cardiología. Es la monitorización ambulatoria, la automedición, o sea, al paciente le pedimos que se registre su presión arterial con un baumanómetro digital, y la medición en consulta. Son las 3 formas habituales hoy en día del registro de presión arterial, y en los 3, como pueden observar, el irbesartán 150 miligramos disminuye tanto la presión diastólica como la sistólica de una forma sostenida y mayor que la dosis de 80 miligramos de valsartán. Entonces, ¿qué factores intervienen en el control de las cifras de presión arterial? Pues definitivamente son 2. Uno, la eficacia, o sea, es muy importante que el medicamento que estemos administrando o recetando a nuestro paciente sea eficaz, pero también es muy importante que nuestro paciente tenga el suficiente entendimiento de que debe de cumplir el tratamiento, porque si nosotros le damos un fármaco maravilloso, pero el paciente deja de tomarlo, pues verdaderamente no estamos alcanzando nuestras metas. Y para el cumplimiento hay 2 aspectos que definitivamente son trascendentales. Uno,
la presencia de efectos adversos y la otra, la comodidad de la posología. En ambos casos sabemos que los ARA2 son líderes en ese aspecto, a diferencia de otros antihipertensivos, como pueden ser los betabloqueadores, que tienen efectos adversos bien conocidos, los diuréticos tiacídicos asimismo, incluso los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son una excelente terapéutica, pero que tiene, sabemos, un porcentaje variable de efecto adverso, sobre todo conocido es la tos. Y en estos estudios que les traigo a continuación, podemos ver que la eficacia antihipertensiva de irbesartán es equivalente a otras clases de drogas antihipertensivas, tanto en hipertensión leve a moderada. Vean ustedes en una comparación con amlodipino, 5 miligramos contra 150 miligramos de irbesartán. En enalapril también una dosis escalonada de 75 a 300 miligramos comparado con 10 a 40 miligramos de enalapril y de irbesartán con atenolol, en la que la disminución, si en algunos casos es más importante del irbesartán, pero en ningún caso es menor y por lo tanto además tenemos la gran ventaja que les mencionaba en el comparativo con calcio antagonista y ECA y bloqueador beta, que no da efectos adversos importantes. También podemos ver en comparación con valsartán, ya les mencionaba este estudio en el que hay una disminución significativa, es el estudio del profesor Mancia de Italia. Podemos ver en el estudio EARTH en el que hay una comparación de irbesartán contra un reciente ARA2, el olmesartán, que se promueve como un antihipertensivo muy potente. Y vean ustedes, el objetivo de este estudio es comparar la eficacia y seguridad del irbesartán y el olmesartán en pacientes con hipertensión arterial. Es un estudio realizado con las características necesarias para que sea un estudio importante. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, con un seguimiento de 12 semanas y con 2 brazos paralelos. En este estudio podemos ver cómo la presión arterial de irbesartán y de olmesartán, tanto la sistólica como la diastólica, en el transcurso de las semanas, a lo largo de las 12 semanas de tratamiento, se mantiene de una manera estable y además teniendo en cuenta que la dosis que se utiliza de olmesartán son dosis ya bastante elevadas en comparación con la dosis promedio de irbesartán. Un estudio clásico también es el estudio RAPID, en el que se incluyen pacientes con un estudio de lavado y después de eso se titulan a 3 brazos. Se titula a un brazo con 150 miligramos de irbesartán asociado con 12.5 miligramos de hidroclorotiazida y se compara con 150 miligramos de irbesartán, que se llega a titular al doble de la dosis, a 300 miligramos, y se compara con hidroclorotiazida a una dosis inicial de 12.5, que se llega a titular a 25 miligramos, de acuerdo a las necesidades de cada paciente para obtener las metas de tratamiento. Un estudio a 12 semanas, el siguiente, en el que podemos ver que el cambio de la presión arterial sistólica desde la semana 8, como pueden observar la hidroclorotiazida, se observa una disminución de la basal de 7.3 milímetros de mercurio comparado con irbesartán a una dosis que ya habíamos visto de 150, que se podía escalar a 300 miligramos de 11.6, y definitivamente el tratamiento combinado de irbesartán con hidroclorotiazida obtenía una disminución de las cifras de tensión arterial que es significativamente menor, de 14.6 milímetros de mercurio.